Bienvenido a una lección sobre multiplicación de redes, que es un método alternativo para multiplicar números enteros. Comenzaremos con 23 veces 54. Como tenemos un número de 2 dígitos multiplicado por un número de 2 dígitos, necesitamos crear una tabla de 2 por 2 como se muestra aquí. Vamos a escribir 23 en la parte superior sobre las columnas, y luego escribiremos 54 a lo largo del final de las filas en el costado. Si queremos, podemos poner un símbolo de multiplicación aquí. Y ahora, para crear el enrejado, vamos a construir las diagonales para cada uno de estos rectángulos más pequeños desde la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda. Entonces la primera diagonal iría aquí. Seguiremos adelante y lo extenderemos más allá del final en la mesa, y luego tendremos una diagonal aquí que pasará a través de estos dos rectángulos. Y luego tenemos una diagonal aquí. Y ahora para multiplicar vamos a multiplicar estos dígitos individuales a lo largo de la parte superior por los dígitos individuales a lo largo del lado. Entonces, por ejemplo, para esta celda aquí encontraremos el producto de 3 y 4. Bueno, 3 por 4 son 12, así que pon 1 aquí y 2 aquí. Para cada producto tendremos 2 dígitos y si es menor que 10, pondremos una 0 en el triángulo superior. Para este producto tendremos 3 veces 5, eso es 15. Así que pon el 1 aquí y los 5 aquí. Para este rectángulo de esta celda tenemos 2 por 4, eso es 8. Entonces pon un 0 aquí y 8 aquí. Y para esta celda y luego para este rectángulo tenemos 2 por 5, que es 10. Entonces tenemos 1 aquí y 0 aquí. Y ahora para encontrar el producto, de hecho, encontramos la suma de estas diagonales. Comenzaremos aquí en la parte inferior. Entonces solo tenemos un 2. Para esta diagonal tenemos 5 más 1 más 8. Serán 14. Así que ponemos un 4 aquí y llevamos 1. Y tenemos 1 más 0 más 0 más 1. Así que son 2. Y aquí solo tenemos 1. Entonces nuestro producto es 1, 2, 4, 2 o 1242. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Observe aquí que tenemos 230, y 7 veces 43, y dado que tenemos un número de 3 dígitos multiplicado por un número de 2 dígitos, necesitamos una tabla que tenga 3 columnas y 2 filas. Entonces escribiremos 237 aquí, 43 aquí. Luego haremos las diagonales para formar la red. Y ahora podemos comenzar a multiplicar. Entonces, para esta celda aquí tenemos 7 por 3, eso es 21. Aquí tenemos 7 veces 4, eso es 28. Para esta celda tendría 3 veces 3, eso es 9. Entonces 0, 9. Aquí tendríamos 3 veces 4, eso es 12. 1, 2. Aquí tendríamos 2 por 3, eso es 6. Entonces 0, 6. Y aquí tenemos 2 por 4, eso es 8. Entonces tenemos 0, 8. Ahora tenemos las diagonales de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos 1. Aquí tenemos 8 más 2 más 9, eso es 19. Entonces ponemos un 9 aquí, llevamos 1. Entonces tenemos 2 más 2 más 6, eso es 10 más 1 son 11. Así que pon 1 aquí, lleva 1. Aquí tenemos 1 más 8 más 1, eso es 10. Entonces ponemos un 0 aquí y llevamos 1. Aquí solo tenemos 1. Entonces los dígitos de nuestro producto son 1, 0, 1, 9, 1. Que debería ser 10.191. Vamos a probar uno más. Aquí tenemos un número de 3 dígitos multiplicado por un número de 3 dígitos, por lo que debemos comenzar con una tabla que tenga 3 columnas y 3 filas. Entonces tenemos 182 aquí y 347 aquí. Construiremos las diagonales. We'll construct the diagonals. Ahora podemos comenzar a encontrar nuestros productos. Así que aquí tenemos 2 veces 7, eso es 14. Aquí tenemos 2 por 4, eso es 8. Entonces tenemos 0, 8. Aquí tenemos 2 por 3, eso es 6. Entonces 0, 6. Aquí tendríamos 8 veces 7, eso es 56. Aquí tenemos 8 veces 4, eso es 32. Aquí tendríamos 8 veces 3, eso es 24. Para esta celda aquí, o este rectángulo tenemos 1 por 7, eso es 7. 0, 7.
1 por 4 es 0, 4. Y 1 vez 3 es 0, 3. Y ahora encontraremos la suma de las diagonales. Entonces, comenzando aquí tenemos 4. Aquí tenemos 8 más 1 más 6, eso es 15. Llevar 1. 6 más 2 es 8 más 5 es 13 más 7 es 20 más 1 es 21. Llevar un 2. 4 más 3 más 4, eso es 11 más 2 son 13. Llevar 1. 2 más 3 más 1, eso es 6. Y esto es solo 0. Entonces los dígitos de nuestro producto son 6, 3, 1, 5, 4. Lo que significa 182 veces 347. Es igual a 63.154. Así es como se realiza la multiplicación de celosía. Para encontrar ese producto de números enteros. Espero que hayas encontrado esto útil.